Muy buenas noches, comunidad contable. Mi nombre es Jonathan Alarcón y el día de hoy les traigo un nuevo tema. Pues un tema que es oportuno que lo tratemos, ya que estamos a pocos días de culminar el ejercicio fiscal 2021 y el tema que vamos a tratar el día de hoy justamente rige, aplica o entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022. Por lo tanto, es importante que el contador tenga claro de manera general ciertas características y casuísticas referentes a este cambio normativo para que pueda realizar sus declaraciones o ayudar en la empresa en la que labora a realizar las cosas de manera correcta, ya que los contadores siempre buscamos hacer las cosas bien y pagar lo justo, pero para esto necesitamos tener el conocimiento de la ley. Por lo tanto, a continuación voy a abordar el tema referente al régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, mejor conocido como régimen RIMPE. Como antecedentes, pues les puedo mencionar que la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, la cual fue publicada en el registro oficial el 29 de noviembre del año 2021, pues reformó varios cuerpos legales. Y dentro de esos cuerpos legales que reformó, tenemos a la Ley de Régimen Tributario Interno. Pues en la Ley de Régimen Tributario Interno hubieron varios cambios, como por ejemplo el cambio de tarifa del IVA en ciertos productos que pasaron de estar grabados con 0% de IVA a 12% y viceversa, de 12% a 0%. También el cambio de la tabla de impuesto a la renta para el régimen general, lo que respecta a los gastos personales en la declaración de impuesto a la renta. Respecto al ICE también hubieron cambios, pero sin duda uno de los cambios que más incertidumbre genera pues es la creación de un nuevo régimen, el régimen conocido como RIMPE o régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, que es justamente el tema que hoy vamos a hablar. Permítame compartirle la presentación para poder continuar. Bien, pues tenemos al régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, mejor conocido como RIMPE. Pues este es un régimen que nace o que aplica o que su vigencia va a aplicar desde el 1 de enero del año 2022. Y es un régimen basado puramente en el ingreso, pues no es un régimen basado en la utilidad, sino que es un régimen basado en el ingreso. ¿Quiénes van a estar dentro de este régimen o quiénes van a ser los contribuyentes que forman parte de este régimen? Pues van a ser aquellas personas naturales, ¿verdad? Las personas naturales y las personas jurídicas que cumplan las condiciones como para poder ser considerados dentro de este régimen. Como veremos más adelante, pues existen dos condiciones y una de ellas, o la primera condición, pues tiene que ver con el nivel de ingresos brutos. Pues si usted es una persona natural o una persona jurídica que tenga ingresos de 0 hasta $300.000, pues es muy probable que usted esté dentro del régimen impositivo para microempresas. Pero como le mencioné, pues usted debe de cumplir ambas condiciones, no solamente la primera, sino que las dos condiciones que vamos a ver más adelante. Pues una de las condiciones es los ingresos brutos que deben de estar comprendidos de 0 hasta $300.000 y la otra condición que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que han sido eh, clasificadas como artesanos, que han sido calificadas como artesanos? Pues déjeme decirle que los artesanos, que los tenemos por acá, pues sí van a estar incluidos dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. Por lo tanto, para concluir la idea, pues dentro de este régimen van a estar las personas naturales, los artesanos y las personas jurídicas cuyos ingresos vayan desde 0 hasta $300.000. Pues esta es la primera condición. Ahora vamos a ver la segunda condición, porque usted debe cumplir tanto la primera como la segunda condición. Y la segunda condición tiene que ver con la actividad económica que usted realice. Pues si usted tiene una actividad económica que no está dentro del artículo 97.4 de la ley de régimen tributario interno, pues usted sí o sí va a estar dentro del régimen impositivo para microempresas. Pero si usted cumple con la primera condición, que tiene ingresos de 0 hasta $300.000, pero tiene exclusivamente una de las actividades que consten en el artículo 97.4, pues usted no va a estar comprendido o no va a estar considerado dentro de este régimen RIMPE. Vamos a ver qué nos dice el artículo 97.4 de la ley, las limitaciones o las exclusiones del régimen. Pues los contribuyentes que hayan percibido ingresos brutos superiores a 300.000 en el ejercicio económico inmediato anterior. Pues para que usted
esté dentro de este régimen, pues vimos que la primera condición es los ingresos brutos de 0 hasta 300.000 dólares. Pero si usted tuvo ingresos superiores a los 300.000 dólares en el ejercicio inmediato anterior, pues la administración tributaria no lo considerará a usted para que esté dentro de este régimen. La segunda limitación o exclusión al régimen, pues es los contribuyentes que tengan actividades económicas previstas en el artículo 28 y 29 de la ley. ¿Y cuáles son estas actividades? Pues las actividades de contratos de construcción, las actividades de urbanización, de lotización y otras similares. Si usted tiene una de estas actividades, pues exclusivamente usted no debe de estar dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, así cumpla con la primera condición de los ingresos, que van desde 0 hasta 300.000 dólares. Tercera limitación, pues si usted tiene actividades de prestación de servicios profesionales. Si usted es una persona natural y las actividades que realiza están relacionadas con su título profesional, pues usted está brindando prestaciones de servicio profesional. Por lo tanto, estas actividades lo limitan a que usted esté dentro del régimen RIMPE. Cuarto, tenemos a los transportistas, tenemos las actividades agropecuarias, las comercializadoras de combustible, aquellos que laboren en relación de dependencia. Aquellos que trabajen para una empresa y estén bajo relación de dependencia tampoco pueden pertenecer a este régimen. Aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital y aquellos que mantengan regímenes especiales de impuesto a la renta, como por ejemplo el impuesto a la renta único bananero o el impuesto a la renta único agropecuario. Pues si usted tiene una de estas actividades o cumple con una de estas limitaciones exclusivamente, usted no debe estar dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, por más que cumpla la primera condición, que es de los ingresos. Recapitulando, pues para que usted esté dentro del régimen impositivo para microempresas, pues debe de cumplir la primera y la segunda condición. Y es importante que el contador conozca y pueda determinar si va a pertenecer dentro de este régimen, ya que dependiendo de si usted pertenece o no a este régimen, pues va a ser la manera de cómo va a calcular su impuesto a la renta y va a ser la manera de cómo va a pagar sus impuestos o va a determinar su impuesto a pagar. Por lo tanto, es de suma importancia. Recordemos, son dos condicionantes, una que es el nivel de ingresos de 0 hasta 300.000 dólares y otra que es la actividad económica, que no debe ser una de las actividades que consten dentro del artículo 97.4. ¿Sí? Hemos hablado ya de las dos condiciones para pertenecer a este régimen y hemos mencionado que tiene que ver con los ingresos que perciba, pero específicamente los ingresos brutos. ¿Y qué es lo que la norma entiende por ingresos brutos? Pues en el artículo 97.3 tenemos que los ingresos brutos se determinan o son aquellos que resultan de a los ingresos grabados restarle los descuentos y restarle las devoluciones. Por lo tanto, si sus ingresos brutos van de 0 hasta 300.000 dólares, usted puede estar dentro de este régimen. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un contribuyente que tiene ingresos grabados por 350.000, tiene ingresos exentos por 15.000, tiene descuentos de 35.000 y devoluciones de 20.000. Es correcto que mi ingreso bruto sea el resultado de 310.000. Piense, piense un poquito para ver si el resultado es correcto, pues, y déjeme decirle que no es correcto. Porque recordemos que los ingresos brutos resultan de a los ingresos grabados descontarle los descuentos y las devoluciones. El cálculo correcto vendría a ser que a los ingresos grabados, ¿verdad? Que a los ingresos grabados nosotros le descontemos los descuentos y las devoluciones. Por lo tanto, el cálculo correcto de los ingresos brutos vendría a ser 295.000. Por lo tanto, este contribuyente sí cumple con la primera condición para ser considerado dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. Ahora, si usted cumple con la condición 1, ¿verdad? Y la condición 2 va a estar dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. Y si usted está dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, la administración tributaria lo va a clasificar a usted en dos grandes grupos. Pues lo puede clasificar como un negocio popular o lo puede clasificar dentro de este régimen como un emprendedor. Y
dependiendo de esto, van a ser sus deberes formales y la forma de declarar su impuesto a la renta. Por lo tanto, es importante poderlos diferenciar. ¿Qué es un negocio popular? Pues un negocio popular son las personas naturales con ingresos brutos existentes hasta $20.000 del ejercicio económico inmediato anterior. Por lo tanto, si usted es una persona natural que tiene ingresos de $15.000, usted sí va a ser clasificado como un negocio popular. Pero si usted es una persona natural que tiene ingresos de $25.000, usted no va a ser clasificado como un negocio popular. Ahora, si usted es una persona jurídica que tiene ingresos por $15.000, usted tampoco va a ser clasificado como un negocio popular, porque recordemos que el concepto, la definición de negocio popular son únicamente personas naturales y personas naturales que tengan ingresos de hasta $20.000. Por lo tanto, si es persona jurídica, usted no será clasificado como un negocio popular. Por lo tanto, todos aquellos contribuyentes que estén dentro del RIMPE y no sean clasificados como negocios populares, pues tendrán que ser clasificados como emprendedores. ¿Y quiénes son aquellos emprendedores? Pues las personas naturales, ¿verdad? Que tengan ingresos brutos comprendidos de 20.000 y un centavo hasta 300.000, o las personas jurídicas que tengan ingresos brutos de 0 hasta $300.000. Esos son los emprendedores y esos son los negocios populares, que va a ser la clasificación que la administración tributaria le va a dar al contribuyente si es que está dentro del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. Ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación para poder entender mucho más claro, con un ejercicio práctico, lo que hemos abordado. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el caso del señor Juan Pérez, el cual es una persona natural que tiene como profesión contador. Y él tuvo las siguientes actividades durante el ejercicio económico 2022. Pues él tuvo las actividades tiene una ferretería, da servicios profesionales contables, ya que es contador, y trabaja para una empresa bajo relación de dependencia. Tuvo estos ingresos brutos durante el año, que le dan $79.000. Ahora vamos a determinar a qué régimen estas actividades pertenecen, porque ya sabemos que el nivel de ingresos pues va de 0 hasta $300.000 y sí estamos cumpliendo con esa primera condición, pero tenemos que ver si estas actividades pertenecen o no al régimen RIMPE, de acuerdo a lo que nos dice en el artículo 97.4 de la ley. Veamos, tenemos la ferretería. La ferretería se encuentra dentro de las limitaciones al régimen o de las exclusiones al régimen, pues podemos ver que no nos mencionan en ningún caso ferretería, por lo tanto la ferretería sí es una actividad que se encuentre dentro del régimen RIMPE. Servicios profesionales, pues en el artículo 97.4 sí nos menciona esta actividad de servicios profesionales. Por lo tanto, esta es una limitación al régimen, es una actividad excluyente que no debe estar dentro del régimen RIMPE, sino que debe estar considerada dentro del régimen general. Y por último tenemos relación de dependencia, pues podemos ver en el artículo 97.4, relación de dependencia también es otra actividad excluyente, otra limitación, por lo tanto esta actividad también pertenece al régimen general. ¿Sí? Pertenece al régimen general. Ahora sí, la pregunta es, ¿debe pertenecer el señor Juan Pérez al régimen RIMPE? Pues aquí surge una inquietud, si él tiene varios tipos de actividades que pertenecen a varios regímenes. Por lo tanto, la pregunta es si debe pertenecer el señor Juan Pérez al régimen RIMPE o no. Y la respuesta la vamos a determinar en base a las condiciones que hemos determinado con anterioridad, ¿no? En base a el nivel de ingresos y en base a la condición de actividad económica. Pues tenemos la primera condición. Él tiene ingresos de entre 0 hasta $300.000. Podemos ver claramente que tiene ingresos de sus diferentes actividades de 30.000, 25.000, 24.000. Por lo tanto, podemos determinar que él sí tiene ingresos que van desde 0 hasta $300.000. ¿Sí? Entonces ya cumple la primera condición, pero recordemos que debe cumplir las dos condiciones. La segunda condición es que si tiene actividades que no consten, o sea, si tiene al menos una actividad que no conste en el artículo 97.4.
y efectivamente pues él tiene la actividad de ferretería, la cual no consta en el artículo 97.4 de la ley, por lo tanto él sí cumple la segunda condición y al cumplir las dos condiciones pues sí debe de pertenecer al régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. ¿Sí? Esta es la forma correcta de determinar si un contribuyente pertenece o no a este régimen, porque caso contrario de que el SRI lo haya incluido dentro de este régimen, pero él no cumple las condiciones como para pertenecer a este régimen para que pueda determinar sus impuestos bajo otro régimen o bajo el régimen general, según sea el caso, ¿no? Entonces, aquí solamente para aclarar, si este está sujeto al RIMPE, o sea, si un contribuyente está sujeto al RIMPE, no, esto no lo excluye la aplicación al régimen ordinario o cualquier otro régimen. Eso quiere decir que si usted tiene una actividad que está sujeta al régimen y tiene otras actividades que no están sujetas al régimen general, pues usted sí puede tener diferentes actividades que estén en diferentes regímenes y debe de tributar bajo el régimen al cual pertenezca. Por lo tanto, si usted tiene varias actividades económicas, unas pueden estar sujetas al RIMPE y tributar bajo ese régimen, y otras pueden estar bajo el régimen general y deben de tributar bajo ese régimen. Por lo tanto, el señor Juan Pérez aquí deberá determinar un impuesto a la renta bajo régimen RIMPE y otro impuesto a la renta bajo régimen general porque tiene diferentes actividades que están dentro de diferentes regímenes. ¿Sí? Ahora bien, entramos en uno de los artículos dentro de la ley más controversiales. Y más controversiales porque toca justamente la vigencia al régimen. Por cuánto tiempo usted va a estar, quiénes van a estar dentro de este régimen y bajo qué conceptos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 97.5. Pues tenemos que el plazo de permanencia en este régimen va a ser un plazo perentorio. ¿Qué quiere decir perentorio? Que es definitivo, que no puede modificarse, de 3 años contados desde la primera declaración de impuesto a la renta. ¿Sí? Aquí se genera este párrafo, genera muchas controversias o muchas interpretaciones debido a que aún no existe el reglamento, pues tenemos la ley ya reformada, la ley de régimen tributario interno, sin embargo la administración tributaria todavía nos queda debiendo, no se ha pronunciado respecto al reglamento. Recordemos que la ley es la que nos dice lo que debemos de hacer, pero el reglamento es quien nos dice cómo lo debemos de hacer. Por lo tanto, hay varios artículos que se prestan para interpretaciones o son subjetivos al tributarista o al consultor y les dan diferentes tipos de interpretación. Por lo tanto, existen dos interpretaciones para este párrafo. Unos dicen que, si lo leemos textual, pues la permanencia en este régimen regirá a partir de la primera declaración, ¿verdad? Si usted hace su primera declaración, como sabemos este régimen rige a partir del año 2022, pues usted hace su primera declaración en diciembre del año 2022, pues desde ahí empezarán a contar recién el primer año, el segundo año y el tercer año. Quiere decir que para el 2025 recién usted estará fuera de este régimen, lo cual quiere decir que usted deberá de realizar 4 declaraciones de impuesto a la renta bajo este régimen. Pero otros tributaristas, otros consultores le dan la interpretación que desde el primer año ya empieza a correr el primer año, o sea, la primera declaración incluye el primer año, luego el segundo año, el tercer año. Quiere decir que usted solo va a tener 3 declaraciones de impuesto a la renta bajo este régimen. Y es la interpretación que yo también le doy. Es la interpretación que creo que es la correcta. Eh, Sin embargo, no está definido aún y no quiere decir que la arriba esté mal, porque como les digo, todavía no tenemos un reglamento, por lo tanto todavía habría que esperar. Pero yo estoy seguro que esta va a ser la forma en que la administración tributaria va a determinar la permanencia de los 3 años. ¿Sí? Entonces este es un tema que aún quedamos pendientes, tratarlo en otra transmisión para poderlo aclarar una vez que esté publicado lo que es el reglamento. Luego tenemos dentro de la vigencia al régimen, pues una vez que usted haya sido excluido, ya sea por cese de actividades,
A ver, una vez que usted ha sido excluido, por ejemplo, por cumplir el tiempo de permanencia o por superar, superar los $300.000, ¿verdad? Usted no podrá ingresar nuevamente a este régimen. Pues una vez que usted salga, ya sea por los 3 años de permanencia o porque usted superó los $300.000, usted ya no va a volver a formar parte de este régimen por más que quiera. ¿Sí? Luego tenemos que los negocios populares permanecerán dentro del régimen mientras conserven dicha condición. Pues recordemos que los negocios populares son aquellas personas naturales que tengan ingresos de hasta $20.000. Recuerde que yo le dije que era muy importante conocer eh, de qué manera la administración tributaria lo va a clasificar a usted dentro del régimen RIMPE, porque dependiendo de eso va a hacer su permanencia, van a hacer sus deberes formales y su impuesto incluso. Por lo tanto, aquí dice que los negocios populares pues permanecerán dentro de este régimen mientras sigan siendo personas naturales y mientras sigan obteniendo ingresos brutos de hasta $20.000. Por lo tanto, si usted 10 años sigue siendo una persona natural y sigue con ingresos brutos menores a los $20.000 o hasta $20.000, usted va a seguir permaneciendo a este régimen. Pues para usted no aplicarán los 3 años contados desde la declaración o desde el momento que usted haga la declaración, ¿sí? Y los contribuyentes que inicien actividades económicas, ya sean personas naturales o personas jurídicas, pues van a nacer directamente al RIMP. Pues si usted es una persona que nunca ha realizado actividades económicas y va a abrir un RUC, ya sea persona natural o persona jurídica, usted va a ser incluido sí o sí dentro del RIMPE, siempre y cuando obviamente, claro está, que cumpla las dos condiciones que hemos mencionado, ¿no? El nivel de ingresos brutos de 0 hasta $300.000 y las actividades económicas que no estén dentro de las limitaciones al régimen. Pues si usted abre su RUC, sea persona natural o persona jurídica, va a pertenecer al RIMP. Esto cambió porque recordemos que en el RIM, en el régimen impositivo para microempresas, si usted era persona natural, lo incluían dentro del régimen impositivo para microempresas, pero si era persona jurídica, usted no nacía en ese régimen, sino que se acogía hasta el siguiente ejercicio económico. Pero en este caso en el RIMP es diferente, pues si usted es una persona natural o jurídica, sí o sí nace dentro del RIMP. Ahora, ¿por qué les dije que este párrafo, este artículo es uno de los más controversiales o uno de los más discutidos? Porque también tenemos otro tema que aún no está esclarecido. Pues esto es tema de análisis, ¿no? Tenemos que si hay contribuyentes dentro del régimen RIMPE, pero que superan los $300.000, pues la ley, que es lo que tenemos ahorita, te menciona dos momentos o dos tipos de contribuyentes. Pues aquellos que recién inicien sus actividades económicas, quiere decir contribuyentes que nunca hayan tenido un RUC, ya sean personas naturales o jurídicas, y que recién, como sabemos, este régimen rige desde el año 2022, recién inicien sus actividades económicas. Pues si ellos inician sus actividades económicas y en ese primer año de operación ellos superan los $300.000, ellos se someterán al régimen general a partir del siguiente ejercicio económico. Por lo tanto, en el 2021 ellos tributarán sus impuestos bajo RIMPE y recién en el 2023 declararán bajo régimen general, si es que superan los $300.000 en el año 2022, ¿verdad? En el primer año de operación, si son contribuyentes que recién inician sus actividades económicas. Pero si son contribuyentes que ya tenían un RUC, que ya tenían actividades económicas y superan durante el ejercicio económico los $300.000, ellos sí o sí deberán de liquidar su impuesto a la renta bajo régimen general. Tanto si Juan Pérez en el año 2022 ya tenía actividades económicas, ¿no? En el año 2021 y 2022, pero en el año 2022, que fue incluido en el RIMPE, superó los $300.000, pues él tributará bajo régimen general. Como tenemos la norma, la ley, actualmente esto es lo que nos dice. Sin embargo, muchos, como les digo, hay un reglamento y muchos le dan una interpretación de que así usted supere los $300.000 y sea una persona que recién inicia actividades económicas o
que ya haya realizado actividades económicas y que superen los $300.000, sí o sí, igual va a tributar bajo RIMPE, pero la ley lo que nos menciona no es eso. Lo podemos ver justamente en el artículo 97.5, el párrafo 3, y en el 97.5, párrafo 5. Ya mismo vamos a ver directamente la ley, estos artículos, para que me puedan creer lo que les digo, y ustedes pues serán quienes le den la interpretación, y esperaremos obviamente hasta que sea publicado el reglamento para poder eh, aplicar de manera correcta la forma de este artículo. Ahora sí, vamos a entrar en un ejercicio práctico en base a lo que hemos aprendido para ver la manera, muchas veces se entiende mucho más con un ejercicio práctico, ver la manera de cómo se aplica o cómo se determina el impuesto a la renta si usted está sujeto al RIMPE o al régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. Bien, tenemos aquí que la empresa Frigo Expert inicia sus actividades económicas el 1 de enero del año 2022. Recordemos, inicia sus actividades económicas. Pues aquí les he puesto en rosado este artículo que es tema de controversia, y como la norma nos menciona que si los contribuyentes inician sus actividades económicas en el primer año de operación superan los $300.000, pues se someten al régimen general a partir del ejercicio económico siguiente. Por lo tanto, Frigo Expert inicia sus actividades económicas el 1 de enero del año 2022 y está sujeto al régimen RIMPE, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene actividades excluyentes de acuerdo, que me faltó, de acuerdo al artículo 97.4, ¿verdad? Tiene los siguientes registros correspondientes al año 2022. Hay que determinar el impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2022. Ahora, tenemos en el año 2022, los meses de enero, febrero hasta diciembre, tenemos los ingresos y los descuentos, ¿sí? Entonces, sumamos todos los ingresos grabados, dan 438.000, tenemos los descuentos y devoluciones, y pregunto, ¿él debería de estar en base a la primera condición? Bueno, por su actividad ya sabemos que sí debe estar dentro del RIMPE, pero de acuerdo al nivel de sus ingresos brutos debe estar en el RIMPE. Algunos pueden decir que no, porque sus ingresos son de 438.600, pero recordemos que la condición es en base a sus ingresos brutos. Por lo tanto, sus ingresos brutos resultan de los ingresos grabados menos los descuentos y devoluciones, que en este caso nos da 392.500. Vuelvo a preguntar, ¿cumple con la condición, con la primera condición de tener ingresos de 0 hasta $300.000? Pues claramente podemos ver que no. Sin embargo, de acuerdo al artículo 97.5, pues recordemos lo que nos dice, ¿verdad? Todos los contribuyentes que inicien las actividades económicas, aquí les he puesto en este naranja, ¿verdad? Al momento de su inscripción en el RUC, deben incluirse en el régimen RIMPE, perfecto, desde el primer año de operación. Si ellos superan el monto de $300.000 de ingresos brutos en el primer año de operación, se someterán al régimen ordinario de impuesto a la renta a partir del siguiente ejercicio económico. Por lo tanto, ellos sí deben de estar dentro del régimen RIMPE y deben de tributar dentro de este régimen así se hayan excedido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus actividades y a los ingresos del año anterior, que no superaron los $300.000, por eso pusimos que él está sujeto al RIMPE, pues así lo determinó la administración tributaria, pues en base a esos ingresos, él sí va a estar en RIMPE y va a tributar bajo el régimen RIMPE, así sus ingresos brutos hayan excedido los $300.000. Para el ejercicio económico 2023, ahí sí va a estar en el régimen general. Pero para este ejercicio económico, la administración tributaria le dice que usted sí o sí va a tributar bajo el régimen RIMPE. Ahora vamos a ver la forma en cómo se calcula. Recordemos, este es un dato adicional, él tiene retenciones por $5.000. Bien, entonces lo que nos da la ley es la tabla del impuesto a la renta para los contribuyentes sujetos al RIMPE. Y esto sí es algo positivo. Tenemos que salvar esto como algo positivo, porque crea una tabla ya no con una tarifa
fija del 2%, sino que es una tarifa progresiva en base al nivel de ingresos. Entonces, si usted anteriormente tenía ingresos de 50.000, pues igual pagaba un 2%, pero podemos ver que en esta tabla progresiva paga un 1% más un impuesto por la fracción básica a la cual corresponde, pero que no deja de superar el 2% que antes se calculaba. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que los ingresos brutos del señor de la empresa Frigo Expert, los ingresos brutos fueron de 392.500, pues los vamos a poner por acá para poderlos visualizar mejor. ¿Sí? Y de acuerdo a la tabla, pues el rango de ingresos de él se encuentran desde 200 hasta 300.000 dólares, pues podemos ver que no. Sin embargo, pues el propio artículo 97.6 nos aclara que dice, en caso de que un contribuyente que se encuentre dentro del RIMPE supere el límite superior de 300.000 dólares de los Estados Unidos de América dentro del ejercicio impositivo, el excedente será pagado conforme al tipo marginal previsto para el último rango. Por lo tanto, como él se excedió, igual él va a tributar en base a este rango. ¿Sí? Entonces, para determinar el impuesto a la renta que él va a pagar, pues tenemos que esos ingresos son de 438.600, descuentos y devoluciones 46.100, por lo tanto sus ingresos brutos son de 32.500. Él debe de pagar, por estar en este rango de la tabla, un impuesto ya predeterminado, que es de 2.797,52, que es el que ponemos aquí. Pero adicional, por el excedente que él tenga a partir de los 200.000 y un centavo, pues él deberá de pagar el 2%. Por lo tanto, el excedente que él tiene, ¿verdad? Si él generó ingresos brutos de 392.000 y le restamos los 200.000 con un centavo, pues él tiene un excedente de 192.499,99. Y por esto, él debe de pagar un 2%, que le genera un impuesto de 3.850. Es lo que hemos puesto justamente aquí, ¿no? Aquí hemos hecho el cálculo directo. Por lo tanto, él deberá de pagar un impuesto por la fracción básica y un impuesto por el excedente o por el tipo marginal. Esto sumado le da un impuesto causado de 6.647,52, ¿verdad? Y recordemos que él tenía retenciones por 5.000, por lo tanto le restamos las retenciones y él tiene un impuesto a pagar de 1.647,52. Pues si comparamos de manera rápida la manera en que este contribuyente, si hubiese estado en régimen impositivo para microempresas, cuánto hubiese pagado, pues él directamente a los 3.902,500, 392,500, él debería haberle aplicado el 2% y él terminaría pagando 7.850. Por lo tanto, aquí podemos ver que sí es beneficioso o sí es más justo la manera en que se tributa dentro de este nuevo régimen. ¿Sí? Entonces, esa es la manera correcta de determinar el impuesto a la renta bajo el RIMPE. Así usted haya excedido los ingresos de los 300.000 dólares, siempre y cuando usted haya iniciado sus actividades económicas en ese año. Pero, bajo el supuesto de que usted no haya iniciado sus actividades económicas en ese año, por ejemplo, aquí tenemos otro caso, distribuidora La Consentida en el 2021 se encontraba dentro del RIM, o sea, dentro del régimen impositivo de microempresas, y para el año 2022 está sujeto al régimen RIMPE. ¿Qué quiere decir? Que él ya venía realizando actividades económicas, él no abrió su RUC o él no inició actividades económicas en el ejercicio económico 2022. Tiene los siguientes registros correspondientes al año 2022. Determina el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022, ¿no? Igual tenemos los ingresos, tenemos las devoluciones y tenemos retenciones por 5.000. Pues vamos a ver, él tiene ingresos brutos por 392.000, ¿verdad? La pregunta es, ¿debe o no pertenecer al régimen impositivo para microempresas? Para eso nos vamos a la ley, al artículo 97.5, donde nos indica que si el sujeto pasivo, vamos a ver, del impuesto, siempre que el sujeto pasivo
no percibe ingresos brutos superiores a los $300.000. En caso de que el sujeto pasivo perciba ingresos brutos superiores al monto establecido anteriormente, o sea, a los $300.000, los sujetos pasivos acogidos al régimen deben o deberán liquidar los impuestos dentro del régimen general del impuesto a la renta. ¿Sí? Eso es lo que textualmente nos dice la norma, por eso yo les dije que este artículo 97.5 es bastante tema de discusión o de análisis que debe de ser aclarado con el reglamento porque se presta a muchas interpretaciones. Parecería que se contradice, pero en realidad, bajo mi interpretación, pues existen dos momentos o dos tipos de contribuyentes: los que recién inician actividades económicas en el año 2022 y los que ya venían realizando actividades económicas. Por lo tanto, como él superó los $300.000, pues él debe declarar su impuesto a la renta bajo régimen general. Y en conclusión, pues decimos que este contribuyente pues debe de liquidar el impuesto a la renta bajo el régimen general, debe determinar su impuesto a la renta en base a la tabla publicada para el año 2022 de impuesto a la renta bajo régimen general y podrá utilizar el crédito tributario por retenciones o de años anteriores. ¿Sí? Así es como las cosas están hasta el momento. Pues espero que, déjenme activar esto, espero que este tema les haya servido. Eso es todo lo que les quería compartir. Espero que les sea útil. Aún está pendiente por parte de la Administración Tributaria el reglamento que nos dé mayores luces respecto a ciertas dudas que aún quedan, como las que mencionamos de los 3 años de la permanencia en el régimen, respecto a si superan los contribuyentes los $300.000, ¿verdad? Pero hemos cubierto de manera general lo que respecta al RIMPE. Si quieren el material, pues me pueden escribir a mi correo, que lo dejaré aquí abajo, en la cajita. Y cualquier duda que tengan, pues me la pueden hacer saber mediante la caja de comentarios. Pasen bien, buenas noches.